A ver. Vos sabés que vamos a hacer un cambio rotundo ahí porque, claro, ayer la noticia en todos lados, portales locales, a nivel nacional, eran los audios de Karina, la cara de Karina Milei en absolutamente todos lados. Algunas otras caritas que ahora vamos a ir conociendo. Y precisamente sigue el escándalo en el gobierno por los presuntos audios de Karina Milei. Está bien, me gusta. Está sonando en varios boliches, ¿eh? Ya empezó a sonar en boliches, Lo vi esto en refleja muchos mucho. TikToks, gente que se hace eco para volverse viral. Si tan solo hubieran sido tan rápidos antes. ¿Ves? Ahí está. Bueno, ahí está. Lo que está en juego es mucho más que una elección. Eso es lo que quería decirles hoy. Es la confianza en las reglas del juego. Eso democrático. Es un poco un análisis para partir de los audios de Karina y adentrarnos en lo que realmente está pasando. Nos ponemos ahí el atroz encanto de ser argentinos, decía. El atroz encanto de ser argentinos es un libro que quiero recomendarles que precisamente hace alusión a esta eterna contradicción que significa ser argentinos, con todo lo que eso conlleva. Argentina siempre parece vivir una película, ¿no? Si no es corrupción, espías, audios que se filtran, jueces cuestionados y todo lo que suele pasar también en contextos de campañas electorales. Lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo no es un hecho aislado, es la foto de cómo esta grieta política, ayer lo veíamos, cuando pasan cosas en relación al combustible, sube el combustible, automáticamente el testimonio de la gente en la calle es no, porque este gobierno todo se politiza en nuestro país. Esta grieta política, la idiosincrasia propia, el tiempo electoral en el cual vivimos, convierte cualquier información en el factor X para abrir un debate, ¿no? Y por qué no ahora, hoy, con el tema en cuestión, una crisis que no es solamente política de puertas adentro, sino también social y hasta una crisis constitucional. Fíjense a dónde hemos llegado, ¿no? La tensión está clara y la pregunta que hago, ¿dónde termina la intimidad de los funcionarios y dónde empieza el derecho de la sociedad a saber? Es un poco la pregunta que quiero traer a colación. La repito, ¿dónde termina la intimidad de los funcionarios y dónde empieza el derecho de la sociedad a saber? La semana pasada se filtraron algunos audios de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo estuvimos contando en las redes, después pueden encontrarlo, que también hablan de presuntas coimas. Y ahí aparece el "son santa coimera". El viernes se filtraron parte de los audios de Karina Milei, muchos otros que no se conocen, y todos esos que no se conocen son de los que muchos hoy están hablando, incluido también el gobierno. Pero claro, hay silencios y solamente algunas medidas que se han tomado. Ante esto, el gobierno nacional denunció una operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al Poder Ejecutivo en plena campaña, usando palabras fuertes como maniobra golpista. El vocero, Manuel Adorni, si quieren ponemos alguno de los tweets, vamos colgando tanto desde la vocería presidencial. El mismo Manuel Adorni en su cuenta lo hizo, habló de una operación sistemática y para escalar aún todavía más, ahí está, mira el tuit, Manuel Adorni, el gobierno denunció ante la justicia federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración, fue un ataque ilegal planificado y dirigido, fue lo que dijo Manuel Adorni. Ahora vamos a hablar, porque acá lo que se pone en tela de juicio es si eso que se discute, les decía, es la privacidad de los funcionarios o es un debate que hace al uso o mal uso de los recursos públicos que hacen a los recursos de un Estado, por ende a los recursos de todo. Ahí está la delgada línea. La ministra Bullrich respaldó con una denuncia penal, además, en la justicia federal, está apoyándose en una ley que es la 25.520, que hace todo lo que son las bases del sistema de inteligencia de la nación, para que entendamos mejor. Este caso hoy está por sorteo en manos de Julián Ercolini, quien es el que está investigando también al expresidente Alberto Fernández por la causa Seguros. Quiero que pongamos uno de los audios de Karina Milei para hacer un poco de memoria. Si bien ya son ultra conocidos y por eso se ha hecho eco todo el mundo en relación a las tendencias, hagamos para que ustedes puedan entender también la dimensión de este problema. Vamos a entrar en la pelea. Como en la pelea que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Entonces, ni siquiera, porque en verdad hablamos de radio, porque yo estoy en las 8 de la mañana, que las 11 de la noche. Ahí pasa un poco
En este audio particularmente pasa un poco lo que, bueno, dice, yo entro acá a las 8, salgo a las 11, hace un poco alusión a, che, laburen, porque, digo, hace una bajada también interna, pero cuando lo que muchos se preguntan es, hay que estar unidos en esta, la pregunta es, ¿estar unidos en relación a qué? Y les decía, hay muchos audios que no se conocen y son esos audios de los que se están hablando y que tanto revuelo han causado. Y acá entra este contragolpe judicial y comunicacional. Quiero que analicemos estas dos como formas de analizar el mismo hecho. Hay un juez, que es el juez Alejandro Marianello, que es el juez civil y comercial, que en paralelo a toda esta denuncia penal que se hizo desde el Ministerio de Seguridad, respondió a una cautelar que implementó Karina Milei y ordenó frenar la difusión de los audios. Pero claro, acá le señalan varias cosas al juez en cuestión. Una es que no tiene plazo, lo que él dictaminó no tiene un plazo y por ley debería tener un plazo. Y además no tiene un sujeto pasivo, que es decir, una persona que pueda apelar lo que él está dictaminando. Entonces le dicen, ¿hay una censura previa? Se preguntan algunos. O ¿hay una mala interpretación de cómo aplicar esas medidas? Al mismo tiempo, hay muchos constitucionalistas, abogados constitucionalistas, que hacen foco en esto y dicen, esto choca con artículos claves de la Constitución que hacen también a las leyes estas de la libertad de expresión y también con tratados internacionales que prohíben bloquear información de interés público y no privado. Por eso les decía, ¿es esto algo, una conversación privada? ¿O es una conversación sobre, repito, cosas de interés público? ¿Quién es Marianello también, no? Porque acá cada uno que levanta la mano y baja leyes de moralidad, fíjate vos, Marianello está acusado ante el Consejo de la Magistratura y en muchas de esas causas, por lo menos 5, abuso sexual, abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de los recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la justicia nacional. Además, se ordena al ENACOM, que regula las comunicaciones en nuestro país, al cumplimiento cuando esta ley de comunicaciones, la hemos estudiado, los que hemos pasado por la carrera te hacen estudiarla de arriba a abajo, a la del ENACOM, excluye de su competencia la intervención en los contenidos expresados en redes sociales. De hecho, si hay algo que está pasando ahora es la dimensión que ha tomado este tema, al menos en redes sociales. Enseguida vamos a ver si en la conversación en la calle. Les decía, muchos abogados constitucionalistas ya han hecho foco en que esto es border, o sea, digo, no estaría cumpliendo con la norma. Y acá entra otra cuestión, que es la parte también comunicacional de esto, ¿no? Fíjate vos lo que pasaba con este meme, ¿no? Algunos funcionarios o gente que, bueno, tiempo electoral, dicen... Se comentaba, vos podés decir lo que quieras, pero como el 3% ya se hizo meme. Y cuando algo se hace meme, pero que penetra en la conversación pública. No sé si todos llegan a entender de qué se trata. Eso es otra cosa. Fíjate vos, algo que compartíamos también en las redes de cuando hablamos de que se convierte en meme, estamos hablando de que vas por la calle y de repente, pum, son un audio de Karina, ¿viste? Y los decías vos en los boliches, ¿no? Claro. Mira. Después todo, hola chicos. Por fin los encuentro, viva la libertad, carajo. Les quiero decir algo. El 90% del país está con Javier Milei. Es más, me voy a ir más allá. El 97% del país está con Milei. El 3% se lo dejamos para Karina, para que le dejen sacar a los discapacitados. Esa es la libertad que queremos. Ahí, bueno, esto es un poco el ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿no? Algunos lo usan de una manera, otros de otra, pero el 3% se ha instalado. Y es eso lo que muchos están mirando, porque acá, más allá de, decía, podemos hablar hasta de crisis, no sé si crisis la palabra, pero sí, algo para que veamos el fondo, a nivel constitucional, cuando hablamos de libertad de expresión, y después otra cuestión que tiene que ver con el tiempo electoral y la grieta. El timing, ¿no? Fíjate vos que estos audios también se han filtrado justo, y esto es lo que dice el gobierno, en época electoral, en el tramo más caliente. Elecciones el 7 de septiembre a nivel bonaerense en la provincia y por otro lado nacionales el 26 de octubre. Muchos dicen, bueno, la postura del gobierno es clarísima. Nosotros somos víctimas de un golpe de inteligencia, ¿no?
Y por otro lado, muchos temen que esto sí pueda impactar en lo que le dicen, digamos, ahí en la jerga, se espiralice y termine impactando en la intención de voto después. Quiero mostrarles, hablando de votos, una encuesta de la consultora Management and Fit. Vamos a repasar así como de manera veloz, pero sí estos datos que me interesan que los tengamos precisamente como para conocer qué piensa la gente. A ver si podemos ahí ingresar. Hicieron esta encuesta sobre el tema del caso Spagnuolo y cómo ha penetrado en la conversación pública. El nivel de conocimiento del caso supera el 90%. O sea, la mayoría, si el 90%, escuchó, leyó, le contaron sobre la filtración de los audios. Por lo menos un titular viste, a eso se refiere. Respecto a la gravedad, la mayoría, más del 66%, lo considera algo grave, ¿sí? Como uno de los datos más relevantes. Sobre la veracidad de esta denuncia, digo, ¿esta denuncia es como un juego político o en realidad es algo que de verdad va a ser un meollo, digamos, para la gestión? El 59,2% crees que es verdad, o sea, corrupción o una cuestión interna en la gestión. El 35,3% cree que no es verdad, que es solamente una jugada electoral. En relación a los principales señalados, en primer lugar aparecen con el 26,8% la gestión. Dicen, este gobierno, ¿no? El 24,5% dice Karina Milei, porque les decía, o sea, hoy si ves los titulares, audio y la cara de Karina, y el nombre y el apellido Milei. En tercer lugar aparecen grupos opositores y al final, fíjate vos, aparece Spagnuolo, que es uno de los que todavía no da respuesta, o sea, no apareció todavía a decir nada. Y en relación al impacto electoral, ¿qué va a pasar en las elecciones? El 82,6% afirma que este incidente no va a modificar su voto. O sea, este tema no me va a cambiar el voto. Esto está... Bueno, voy a hacer esto. Una leve minoría dice, puede pasar, ese 16,2%. En síntesis, decían acá, alta visibilidad del caso, la mayoría lo percibe como grave, 6 de cada 10 creen en la veracidad de la denuncia, la responsabilidad está atribuida a la gestión, particularmente a Karina, y un bajo impacto en lo que pueda pasar en las elecciones. Y con esto quiero cerrar. Tenemos un juez que es cuestionado por lo que ha hecho y por los antecedentes que tiene, y se habla de una censura. Un gobierno que denuncia un golpe, pero a la vez también se habla del uso de la justicia para silenciar ciertas filtraciones que hacen al manejo de los recursos del Estado. Y una prensa que está acusada de conspirar cuando otros dicen, no, pero estamos difundiendo información de interés. En campaña la información deja de ser información y se vuelve poder. Como siempre dicen, información es poder, bueno, en este caso hasta munición. En la Argentina, la grieta ha convertido cada audio en ese misil y cada fallo judicial en una especie de ring, que es lo que estamos viviendo. En el medio, los derechos constitucionales, nuestra Constitución, ha quedado ahí una especie de limbo de según quien me lee la interpretación que hace. Se vota en Buenos Aires, el 26 de octubre se vota a nivel país en las legislativas para ver qué va a pasar en el Congreso y cómo queda el entramado a nivel, la fuerza que pueda tener un gobierno. Pero lo que está en juego, a mi parecer, es mucho más que una elección. Es la confianza en las reglas del juego y a nivel democrático de nuestro país. Quería servirles un poco en relación a este escándalo en el gobierno. Se filtraron estos audios y para no quedarnos con la noticia, nos vamos un poquito más allá y analizamos todos estos datos. Así que, bueno, gracias. Felicidades. Felicidades. ¿Por qué hice felicidades? Porque lo entendiste. Sí, no, bueno, a mí me tampoco resulta raro eso del 35% que no cree que en la veracidad. ¿Cuánto será el porcentaje ahora después de la declaración de Adorni? Del tuit de Adorni. Sí. Debe haber aumentado, digamos, la veracidad de... Ese es el tema, ¿no? Por estas horas está todo bastante... queremos un poco ver en la calle, vamos a ver si podemos con nuestro móvil hacerlo también. ¿Qué pasa con la gente? Si esto termina de impactar. La gente está en esta conversación. Si hay algo que está claro es que se necesitan explicaciones para la opinión pública, que somos todos, ¿no? Desde los periodistas, la gente en la calle, que es como un poco de respeto, porque acá lo que hay es como, se dijo, no, callalo, no, pará, vos, y en realidad hay un montón de información que está quedando en el medio, y que les decía, es una información que se vuelve munición. Creo que si el gobierno no quiere perder tantos votos para las próximas elecciones, lo que tendría que haber hecho desde el primer momento era salir a hablar
Sí. Y no esa, por ejemplo, ¿qué fue en Lomas de Zamora que hicieron el recorrido? Sí, el recorrido. Que ahí fue cuando le preguntaron y Milei dijo algo así como muy a la pasada, pero nunca una declaración oficial. Contundente. Por eso también le decían, Spagnuolo, queremos que usted explique algo también, ¿no? Claro. Porque desde el inicio con la Agencia Nacional de Discapacidad lo que se conoce son los dichos de Spagnuolo, ¿no? Y después empieza todo este devenir y muchos periodistas de renombre también decían, o sea, acá se ven explicaciones, le gusta, Claro. ¿no? La verdad Alguien tiene que salir a decir algo. Que el que calla otorga y Eso, da lugar a exactamente. que la gente empiece a sacar sus propias Eso, porque conclusiones. después, una vez que la gente saca sus propias conclusiones, ya es difícil volver a cambiar su opinión. Y si después vos vas y declarás, como lo que dijo Adorni en el tweet, confirmando, o sea, viendo que es un ataque y no ya dándolo a entender como una confirmación oficial de los audios, es como que es peor todavía y va incrementando y creo que no le sirve al gobierno. Bueno, es totalmente válido lo que decís, ¿no? En relación a cada tweet. De hecho, había muchos otros tweets también que hacen de muchos políticos que han entrado en esta y han encontrado también una oportunidad para expresarse, mientras que seguimos esperando que pueda expresar la justicia, además de esta medida que ha tomado, repito, sin cumplir con dos cosas, cuestiones como un plazo y la persona, el sujeto. Entonces es como, hay muchas acá, no sé si son grises o algo que está bastante intermitente y no está muy sólido ni muy claro. Queremos conocer si la gente lo tiene claro. Nos vamos a nuestro móvil en vivo, ya lo tenemos.